El nacimiento de la tragedia fue la primera obra publicada por Nietzsche y fue la obra que comenzó a estipularlo como un gran filósofo. Y en esta obra existen dos figuras principales, Apolo y Dionisos, los dos deidades de la antigua Grecia. En este video nos centraremos en la figura de Apolo y de lo apolíneo. Pero para comprenderlo nos es necesario adentrarnos un poco a dos pensadores muy apasionantes y un poco difíciles, Kant y Schopenhauer. ¿Quieres saber qué significa lo apolíneo en Nietzsche? Pues vamos a filosofar. ¿Qué tal, mis queridas filósofas, filósofos, filósofes? Yo soy Gerardo y el día de hoy vamos a adentrarnos un poco al nacimiento de la tragedia de Nietzsche, más precisamente a la figura de Apolo y de lo apolíneo. Y para comprender lo apolíneo nos es necesario, como ya dijimos, adentrarnos a Kant y a Schopenhauer, ya que hay una línea conceptual que nos lleva de Kant hasta Nietzsche. Hay que recordar que Schopenhauer es un gran discípulo de Kant y Nietzsche en su juventud fue un gran discípulo de Schopenhauer. No obstante, antes que nada, debo advertirte que hay un primer video de esta serie dedicada al nacimiento de la tragedia de Nietzsche, en donde hablo un poco del contexto histórico de esta obra, hablo de la historia misma, de las motivaciones y de las polémicas que esta obra del joven Nietzsche causó. Pues bueno, comencemos con lo que nos compete. ¿Por qué nos debe importar lo apolíneo para comprender el nacimiento de la tragedia? Como dijimos en el anterior video, en el nacimiento de la tragedia Nietzsche habla de un montón de temas. Sin embargo, podemos encontrar uno central, que es el fenómeno de la tragedia griega, esta expresión artística. Nietzsche argumenta que la tragedia griega es la conjunción de dos fuerzas fundamentales de la existencia y del ser humano, que son lo apolíneo y lo dionisíaco. La importancia de esta conjugación la vamos a ver más adelante. Por ahora analicemos qué es lo apolíneo. Lo apolíneo proviene de, obviamente, el término Apolo. Apolo era una deidad de la antigua Grecia, así que vayamos a conocer ¿quién fue Apolo? Tocando algunas características para no adentrarnos demasiado, ya que lo importante es lo que Apolo esencialmente busca representar, solamente diremos que Apolo es un hijo de Zeus y de Leto. Apolo era identificado con la luz de la verdad. Él era el dios de la belleza, de la armonía, del equilibrio y de la perfección. Era también dios de la razón, de la moderación, de la prudencia y de la virtud. ¿Y qué tiene esto de interesante? Bueno, que según Nietzsche, los griegos representaban una parte de la existencia con la figura de Apolo para denotar el lado apolíneo del ser humano y del mundo. Si nos fijamos en el mundo, al igual que Apolo, tiene sus momentos bellos, sus paisajes bellos, tiene su equilibrio, una bella funcionalidad entre los sistemas naturales, entre las especies, e incluso hay un bello y armonioso y equilibrado orden entre el conjunto de planetas que conforman nuestra galaxia. Por otro lado, si los seres humanos queremos diferenciarnos de otros animales, normalmente lo hacemos mediante el uso de nuestra razón. Esta es la diferencia entre nosotros y los animales no humanos. Y mediante la razón, mediante la moderación que utilizamos en la práctica racionalmente, buscamos tener un equilibrio, buscamos evitar excesos, buscamos la salud, también buscamos construir sociedades equilibradas, funcionales, armoniosas. Entonces, espero que con esto más o menos vayamos viendo qué figura representa Apolos respecto a la existencia del ser humano, todo este lado racional, armonioso, bello, que busca el equilibrio, que busca la perfección. Muy bien, pero ¿qué papel juegan Kant y Schopenhauer en todo esto? Aquí es donde les pido algo de paciencia, vamos a explicarlo de manera un poco detenida ya que es un poquito complicado. Vayamos a Kant. Kant es un filósofo sumamente importante. Su filosofía puede ser llamada idealismo trascendental, o así él la llama en la Crítica de la razón pura, su magna obra.
Se puede decir que hay un antes y un después de Kant, y es que Kant conjuga dos corrientes filosóficas muy importantes en su tiempo, que son el racionalismo y el empirismo. A grandes rasgos, el racionalismo es la corriente que pone énfasis en la facultad racional del ser humano para encontrar la verdad y hacer conocimiento. Un exponente muy importante y representativo de el racionalismo es René Descartes. René Descartes apuesta por un método racional para alcanzar toda clase de verdad, y esto deja en un segundo plano a los sentidos, a las sensaciones, a nuestra sensibilidad. Descartes, mediante el método matemático y geométrico, apunta hacia un camino hacia la verdad totalmente racional, totalmente claro, el cual es iluminado por la luz de la razón. En cambio, el empirismo pone énfasis para alcanzar la verdad en los sentidos. Sí, afirma que tenemos ciertas facultades mentales, pero mediante ellas no alcanzamos ninguna clase de conocimientos si prescindimos de lo que nos dan los sentidos, lo que aparece ante nuestra sensibilidad. Por ejemplo, John Locke afirma que somos una tabula rasa, algo así como una hoja en blanco, y en esa hoja en blanco vamos escribiendo todas nuestras experiencias mediante lo que nos llega a los sentidos. Si nosotros llevamos a cabo un experimento en física para llegar a conocer una ley de los fenómenos que vemos en el planeta Tierra, lo hacemos mediante los sentidos. No podríamos experimentar absolutamente nada si no pudiéramos utilizar nuestros sentidos. Entonces, la verdad se alcanza mediante lo que aparece ante nuestros sentidos, y todo eso lo vamos escribiendo en nuestra mente, la cual, cuando nacemos, está en blanco. Pues bien, aquí es donde aparece Kant y no se queda ni con el racionalismo ni con el empirismo, sino que las conjuga. Y lo que va a afirmar Kant es esencial tanto nuestra mente como nuestros sentidos para construir conocimiento. Es decir, sí, necesitamos de los sentidos para llegar a hacer experimentos, por ejemplo en la física, para conocer una ley, pero una vez que llegan todos los datos a nuestros sentidos y a nuestra mente, mediante nuestra razón y mediante nuestro entendimiento, llegamos a construir las leyes de la física, las leyes causales, las leyes de relación, todas las leyes que en realidad no las encontramos mediante nuestros sentidos, sino que se forman en nuestra mente. Es así como llegamos a alcanzar conocimiento necesario, conocimiento universal. Y bien que tiene que ver todo esto con Nietzsche y lo apolíneo. Bueno, vamos a ello. Para Kant existe un mundo fenoménico. ¿Cuál es el mundo fenoménico? El único que está a nuestro alcance mediante nuestros sentidos y mediante nuestra mente. Para nosotros construir conocimiento necesitamos de la experiencia sensible, de lo que hay en nuestra sensibilidad, tanto en nuestros sentidos como en nuestra, lo que él llama intuición pura del espacio y del tiempo. No te preocupes mucho si no entiendes de esto, simplemente decir que para Kant necesitamos de los sentidos y de los objetos de la matemática que nosotros recreamos mediante nuestra mente para poder crear conocimiento. Ese es el mundo fenoménico. Ahora, ¿qué pasa cuando nos preguntamos sobre cosas que van más allá de nuestra mente y de nuestros sentidos? Por ejemplo, Dios, alma, vida después de la muerte. ¿O qué pasa cuando nos preguntamos sobre el mundo, sobre las cosas que están a nuestro alrededor, pero independientemente de que nosotros las veamos, de que nosotros las sintamos, las percibamos mediante nuestros sentidos? Kant va a utilizar un concepto opuesto al del fenómeno, que es el de la cosa en sí. Cuando yo veo este micrófono, lo veo mediante mis sentidos, y el micrófono es un fenómeno que aparece ante mis sentidos. Es decir, hay algo dado a mis sentidos que Kant llama el mundo fenoménico. Pero, ¿qué es este micrófono independientemente de que yo lo vea o no? A eso Kant lo va a llamar cosa en sí. Pero Kant no va a afirmar que exista esa cosa en sí, ya que para afirmarlo tendríamos que salirnos de nuestro propio cuerpo, de nuestra finitud, de nuestros sentidos e ir al mundo en sí mismo. Kant usa este término más bien como un concepto límite, como un concepto para denotar algo que hay más allá de nuestros sentidos si es que lo hay. Eso sería la cosa en sí que jamás podremos conocer mientras sigamos siendo humanos. Quizás siendo dioses sí podríamos. Muy bien, ahora pasemos a Schopenhauer. Schopenhauer era un discípulo de Kant y se puede decir que
rescata toda su base. Y lo más padre de Schopenhauer es que, a pesar de que es tan profundo y tan apasionante como Kant, Schopenhauer sí sabía escribir bonito y claro. Schopenhauer al mundo fenoménico de Kant le va a llamar simplemente el mundo como representación. Es decir, mediante mis sentidos y mediante mi mente, yo me represento las cosas que hay a mi alrededor. También me represento los objetos matemáticos y geométricos. Ese es el mundo como representación. Ahora bien, Schopenhauer, a diferencia de Kant, sí va a afirmar la existencia de una cosa en sí. ¿Cuál es esta cosa en sí? Algo que podemos intuir en nosotros mismos. Voluntad. Existen cosas que aparecen ante nuestros sentidos, que vienen a nosotros. Ese es el mundo como representación. Pero ¿qué origina todo eso que viene hacia nosotros? Para Schopenhauer es voluntad. Y esta voluntad es una sola. Si el mundo aparenta ser un cúmulo de cosas diferentes entre sí, un cúmulo de cosas individuales, esto es en el mundo como representación. En cambio, en la esencia del mundo, en la cosa en sí, para Schopenhauer hay una sola voluntad. En nosotros mismos podemos apreciar una voluntad que está queriendo todo el tiempo. No obstante, esta es mera apariencia, porque para Schopenhauer hay una sola voluntad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso ya será objeto de otro video. Solo cabe destacar que si aparentemente todo el mundo es un conjunto de cosas individuales, es porque el mundo como representación está gobernado por un principio, el principio de individuación. ¿Qué es este principio? Simplemente el principio de que las cosas ante nuestros sentidos son cosas diferentes entre sí, individuales. Yo soy un individuo diferente a ti que me estás viendo, diferente a mi perro, diferente a los objetos inanimados que están a mi alrededor. Todos estamos individuados. Todos estamos siendo como diferentes entre nosotros mismos. Y bien, Gerardo, ¿pero qué tiene que ver todo esto con Nietzsche y con lo apolíneo? Bueno, ahora sí es donde conectamos todo. El mundo apolíneo se podría decir a grandes rasgos que es el mundo como representación de Schopenhauer y el mundo fenoménico de Kant. Este mundo racional, este mundo que busca mantener la individuación de cada uno de los objetos, este mundo equilibrado, más o menos, este mundo bello, en ratos, este mundo que observamos mediante nuestro entendimiento y mediante nuestra razón y mediante nuestros sentidos es el mundo apolíneo. El mundo apolíneo, Apolo, representa todo lo gobernado por el principio de individuación. De hecho, para Nietzsche, Apolo es la encarnación del principio de individuación. Pero, como ya dijimos, este mundo individuado, este mundo como representación es, para Schopenhauer, una apariencia de diferentes individuos que se relacionan entre sí en un espacio y un tiempo determinados. Pero detrás de todo eso hay algo más. Detrás de todo eso hay una cosa en sí verdadera. Así como detrás del aparente sueño hay una realidad. Y es que cuando estamos soñando, pareciera que las cosas son reales, pero en verdad no lo son, sino que al despertar descubrimos que eran una mera apariencia. De la misma manera, el mundo como representación, el mundo fenoménico, el mundo apolíneo y Apolo son como un sueño, mera apariencia. Tal vez alguien, como es mi caso, recuerde alguna vez haber exclamado, infundiéndose valor y lográndolo en medio de los peligros y terrores de un sueño: es un sueño, quiero seguir soñando. En los griegos, esta gozosa necesidad de la experiencia onírica se ha encarnado en la figura de su dios Apolo. Ahora ya tenemos todo conectado. Resumamos lo visto. Nietzsche afirma que en la tragedia griega se conjugan lo apolíneo y lo dionisiaco, y lo apolíneo busca representar esta parte del mundo que podemos representarnos como un conjunto de cosas individuales entre sí, lo cual hacemos mediante nuestros sentidos y mediante nuestra mente.
A esto Kant lo llama el mundo fenoménico. A esto Schopenhauer le llama el mundo como representación, y este mundo es mera apariencia. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que este mundo es mera apariencia? Bueno, porque existe otro lado del mundo también esencial y que podemos intuir en nosotros mismos, que será lo opuesto al dios Apolo. Recordemos que Apolo es el principio de individuación encarnado, que es el dios de la luz de la verdad, que es el dios de la razón, de la prudencia, de los límites, de la moderación, de la belleza y de la perfección. Bueno, pues aquello que trata de traspasar los límites, aquello desenfrenado, aquello que busca destruir, desgarrar el principio de individuación. El dios de la orgía, el dios del vino, es decir, Dionisos, lo dionisíaco. Es en el mundo dionisíaco en donde desgarramos el principio de individuación, esta apariencia de individuación, y esto podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Imaginemos un cuarto en donde hay un montón de cosas y una luz que ilumina todo. Esa luz es la luz apolínea, la cual se refleja en todos los objetos y nos permite diferenciarlos entre sí y ver cada una de las cosas como diferentes entre sí. ¿Qué pasa cuando llega la oscuridad de Dionisos? Pues todo queda infundido en una sola cosa, en una sola oscuridad, en una sola voluntad que lo gobierna todo. Para Schopenhauer, esta parte del mundo va a ser el mundo como voluntad. Por eso su magna obra lleva el nombre de El mundo como voluntad y representación. Pero para Schopenhauer esta voluntad va a ser voluntad de vivir. Para Nietzsche va a ser algo diferente. Más adelante en su pensamiento de madurez va a tener el nombre de voluntad de poder. Pero bueno, sobre lo dionisíaco vamos a hablar en el próximo video de esta serie. Por ahora, espero que hayas podido comprender qué significa lo dionisíaco en Nietzsche, qué busca representar y qué conexión tiene con Immanuel Kant y Arthur Schopenhauer. Me cuesta bastante trabajo llegar a transmitir o tratar de transmitir todo esto de manera clara, ya que son tecnicismos que se acostumbran mucho en filosofía, pero que luego no podemos ver que son oscuros, pero espero que sí haya podido transmitírtelos de manera clara. Si no fue así, espero que me dejes tus dudas en los comentarios, y si sí fue así, espero que le des un like a este video, que te suscribas y que por favor compartas nuestro material con las personas que crees que puedan estar interesadas en la filosofía y en Nietzsche. Yo soy Gerardo López Otelo, esto es Filosofía desde Cero, y nos vemos en un próximo video para filosofar.